Comenzamos esta tarde leyendo de la palabra de Dios. Estaré leyendo del Salmo 111. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo. Para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Oremos. Padre nuestro, damos gracias nuevamente por tu paciencia, por tu misericordia, por tu gracia, que hoy nuevamente nos sostiene, nos alimenta. En verdad nos alimenta en espíritu y en verdad. Nos alimenta para que seamos no solo instruidos, pero encaminados a servirte, a ocuparnos en las obras buenas que en verdad a ti te agradan, te exaltan, te proclaman ante los hombres. Gracias por este tiempo que has apartado y para que a este lugar pudiésemos llegar con seguridad. Te damos gracias porque has previsto todo, tú lo has determinado. Tú nos orientas para que vengamos a recibir lo que nos has preparado. A este lugar, Señor, como a muchos hoy, alrededor del mundo, has traído a los que has querido que te busquen, que quieran recibir de ti, recibir lo que este mundo no puede ni siquiera ofrecer, menos cumplir. Que tú nos des, Señor, lo que ha de fortalecernos espiritualmente. Que tú en verdad hagas tu obra en nosotros y la perfecciones. Que tú nos apartes de toda vanidad, nos guardes de la maldad que hay en nuestro propio corazón. Que en verdad tú seas orientado delante de nosotros, seas el enfoque de toda nuestra atención. Te pedimos, Padre, que sea tu palabra lo que nos llene y nos satisfaga, y la comunión con tu pueblo en verdad nos deleite. Pedimos, Señor, que este sea no solo una hora, pero sea también el banquete, la mesa que tú has preparado para toda la semana. Seamos guiados, Señor, a buscar el pan de vida y de esto ser sostenidos. Te lo pedimos por los méritos de Cristo. Amén. En pie entonemos para comenzar el himno 241. Cristo, el Rey suprema potestad.
Recordamos leyendo en el libro de Esdras, capítulo 1, la gracia de Dios, el perdón de Dios hacia su pueblo. Esdras, capítulo 1. Después de años en cautiverio, anunciado de antemano, aplicado el castigo merecido, son librados y conducidos nuevamente a su hogar, a su tierra nativa, a este lugar donde Dios ha querido desde el comienzo que Él sea adorado por ellos y adorado ante las naciones como gran testimonio a todo el mundo de que Él es Dios único y verdadero. Esdras capítulo 1, del 1 al 11. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó, pues, Ciro, rey de Persia, por mano de Matrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Seguiremos leyendo de Esdras, pero volvamos a cantar primero. Himno 37. Himno 37. ¿Se acuerdan de la semana pasada?
Este incluye el amén. Vamos a cantarlo otra vez. Es nuevo, lo estamos aprendiendo. A ti, Señor, rendimos loor, así como tú desde el principio has querido ser conocido. Hoy confesamos que eres tú, Dios, y no hay otro. Los demás son dioses, son falsos, son ídolos, son enemigos tuyos. Todo cuanto nos aparte de ti, todo cuanto reciba de nosotros tributo, atención, honra o gloria, lugar predilecto, afecto de nuestro corazón, que no seas tú y no sea tu reino. Es de lo que necesitamos que tú nos limpies, nos apartes, lo cual tenemos necesidad de ser salvos, porque nos ha de conducir solamente a la destrucción. Bajo tu ira estaremos viviendo justamente, merecidamente, apartados de ti, estaremos viviendo sin esperanza. Pedimos, Padre, que tú pongas nuestra mirada solamente en ti, y a través de tu palabra, en verdad, seamos confrontados con tu ley, con tu autoridad, seamos sometidos por el poder de tu Espíritu, para ser encaminados en obediencia a tu nombre. Que al cantar no cantemos de labios, de palabras solamente, pero sea en verdad el canto de corazones contritos, humillados, arrepentidos y salvos por la gracia, añadidos por los méritos de Cristo tu Hijo, a esa gran familia celestial, a ese número espiritual que hoy te proclama, te alaba, que da testimonio de ti de esta manera pública, en donde quiera se congrega. Aquí, Señor, deseamos lo mismo, que seamos instrumento en tu mano y que a través nuestro tú seas conocido. Por los méritos de Cristo te lo pedimos. Amén. Volvemos a Esdras y al capítulo 3. Pueden tomar asiento. Lo vamos a leer del capítulo 3 de Esdras. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las 9 lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová,
y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite, a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano, por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba, para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Henadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. ¿Se han refrenado en cantar esta tarde? Abrimos las puertas para que se oiga a lo lejos. El testimonio, en verdad, es un testimonio que, si bien ha de infundir aliento entre los hermanos, fortalecernos mutuamente, debe ser también un testimonio que a lo lejos se oiga, se sepa, se conozca a quién servimos. No con el mucho alboroto, el ruido, sino de una alabanza, una adoración de corazón, que delante de Dios, así como queda registrado, sea lo que otros también vean y escuchen. Gracias, gratitud, loor, tributo al que es Dios único, aquel que ha tenido misericordia de nosotros, aquel que en verdad ha llamado a los que Él ha querido para que sean conformados a su voluntad, a hacer su voluntad, a oír su voz y andar en pos de Él, sirviéndole con todo cuanto Dios les ha provisto para que sea su nombre exaltado, su reino extendido, aquí donde nos ha puesto, en verdad. Que Dios permita que seamos efectivos. Vamos a dar gracias a Dios también por su provisión material y a encomendar esta ofrenda que traemos esta tarde a su servicio. Vamos a pedir que Dios quiera, no que podamos levantar, edificar un templo suntuoso, grande, impresionante en el lugar donde vivimos, pero sí en verdad que su palabra haga la obra en nosotros, donde mora el Espíritu Santo, en cada uno de los creyentes, sea hecha esa obra que nos ha de unir como un pueblo de Dios, nos ha de unir como ese testimonio ante los hombres, nos ha de unir para que seamos instrumento en su mano para proclamar su bondad. Oremos, hermano,
Ali, por favor, nos dirige en oración esta tarde. Buenas tardes, hermanos. Gusto traer nuevamente a todos. Vamos a orar. Vamos a dar gracias primeramente, Señor. Padre, amados, te damos gracias por esta hora, por este día, Señor, por este lugar. En como pueblo, Señor, tú nos reúnes hoy, Señor, para alabar tu nombre, exaltarte, Señor. Hemos venido, Padre, porque tú ciertamente nos has inquietado, nos has traído, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, haces que seamos como siervos, Señor, que bramen por esas aguas, esa palabra tuya, Señor, para que seamos instruidos y seamos verdaderamente adoradores en espíritu y en verdad tuyo, Padre. Venimos delante de ti, Señor, no porque en verdad creamos que nuestras obras delante de ti son buenas o justas, Señor. Venimos revestidos de tu palabra, de nuestro Señor Jesús, el Verbo encarnado, Señor, hoy, para alabarte, Señor, y adorarte. Ayúdanos a que esa palabra, Señor, hoy nos instruya, como bien leíamos, para ser edificados, Señor. Bien decía el hermano, que nuestro templo, nuestros cuerpos, Señor, sean verdaderamente testimonio de vida para ti, Padre. Verdaderos sacrificios, Señor, que con temor y temblor, Señor, sean para ti, Padre, a esta hora. Gracias. Gracias por permitirnos, Señor, también aportar para tu reino. Gracias porque también esto es una bendición, Señor, el que tú nos permitas que de lo mucho, de la provisión, de las bendiciones, también materiales, tanto espirituales, Señor, podamos nosotros ofrecerte, Señor, también para la gloria y honra de tu reino, Señor. Bendice a cada hermano aquí, Señor, a esta hora. Bendícenos con tu presencia. Bendícenos, Señor, con tu espíritu. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Amén. Entonamos el himno 69. 69. Puestos en pie. Salud, paz y consuelo.
asiento. Jóvenes hasta los que cursan sexto grado pueden salir a clase. E invito a los que quedamos a volver al libro de Ageo. Ageo. Hay una palabra que se repite a través de estos, ¿cuántos capítulos? Dos breves capítulos. Se repite varias veces. ¿Cuál es la palabra que han hallado como exhortación, a la cual bien hacemos en dar atención y poner en práctica? Y la palabra de Jehová. Y en esa palabra debía el pueblo meditar. Son 2 capítulos, uno de los libros más breves de la Biblia. En los 7 días de la semana que Dios nuevamente nos concedió, dedicamos tiempo a meditar en esta palabra, meditar en lo que sí es historia, pero aplicable, historia con la plena verdad del Dios único, el verdadero, el soberano y el celoso, que cuando habla, y porque ha hablado, también exige y espera que le escuchemos, que le oigamos, y en su palabra meditemos. ¿Qué hay de su vida? ¿Qué tal esta semana? ¿Todo igual? Parece quizás estar en una rutina sin provecho, una rutina de la cual quisiera salir, pero que no logra hallar provecho o salida oportuna, inmediata. Necesita un cambio. El pueblo de Israel estaba en una situación muy adversa. Y aunque era adversidad física, hasta militar, podríamos decir, política, como en nuestros tiempos igual, la mayor dificultad, el mayor reto, la mayor oposición a la que se enfrenta el profeta, al que Dios dirige la palabra y llama la atención de su pueblo, es la dificultad espiritual de ellos. En medio de todo lo que estaba pasando a su alrededor, socialmente, nacionalmente, materialmente, económica, en fin, emocional, por cierto, había este problema bastante profunda, muy arraigada, en la cual Dios quiere que ellos se enfoquen, por lo cual les dirige su palabra, les habla y quiere que en esa palabra, en ese mensaje, ellos mediten. A través de estos 2 capítulos vienen 4 mensajes de Dios, 4 veces le habla al pueblo. Con tan solo una vez de que Dios nos hablara, sería para que estuviésemos temblando, para que estuviésemos absortos, para que nos bastara un solo mensaje de Dios. Pero 4 veces Dios les dirige a la palabra. Y en muy poco tiempo también. En muy poco tiempo. Más de una semana, sí. Pero no alcanzó a ser ni medio año.
¿Cuántas veces tendrá que Dios hablarnos también para que penetre en nosotros lo que Él está diciendo? Para que oigamos por fin, prestemos atención, para que entendamos lo que Él está queriendo y exigiendo de nosotros. Porque cuando Él habla, Él reclama lo que es suyo. Cuando Él dirige su palabra de autoridad hacia quienes ha permitido que lo conozcan, que sean hijos suyos, pueblo escogido, les habla no para que a ellos les sea concedido lo que ellos quieren, sino lo que ellos necesitan. Que ellos reciban lo que Dios tiene preparado para ellos y lo reciban a la medida plena. Que Dios quiere que lo conozcan, que Dios quiere que lo reciban, que Dios quiere que en ellos y a través de ellos se manifieste. Como lo que han recibido de lo alto, de Dios, misericordioso, bondadoso, paciente, y ha aplicado en su vida inmerecidamente, ha aplicado en su vida para que a través de ellos Dios sea glorificado. Él sea el complacido. Él sea servido con todo cuanto les ha provisto y delante de los hombres igualmente. ¿Les faltaba algo a este pueblo? Veíamos la semana pasada del capítulo 1 que trabajo tenían, ¿cierto? Casas tenían, bonitas también. ¿Les faltaba algo? Lo tenían todo, excepto a Dios. Lo tenían todo, excepto a Dios. Pero Dios estaba, pero no estaban ellos en comunión con Él. Tenían todo lo que les había restituido después de la esclavitud. Habían vuelto a sus casas, vuelto a su tierra, vuelto a su comunidad. Habían vuelto a la libertad. Ya habían tomado licencia en esa libertad para servirse a sí mismos. Se excusaban diciendo, como era el llamado de atención de Dios mismo, de que no era tiempo de construir la casa de Jehová, versículo 2. ¿Y por qué eso? Por la oposición que había surgido a raíz de que habían empezado a reconstruir el templo y que los enemigos no quisieron ver, no quisieron permitir. Pueden leer más acerca de eso en el capítulo 2. Pero volviendo a Esdras también, lean el libro de Esdras esta semana. Refresquen su memoria en cuanto a la oposición al que tuvieron que enfrentarse. Cuando a pesar de que por decreto del rey, su regreso y la reconstrucción, la reedificación del templo se había decretado, permitido, ordenado. A pesar de eso, muchos eran los que se oponían, muchos eran que buscaron entorpecer la obra, y lo hicieron. Entorpecieron la obra, intimidaron al pueblo de Dios, engañaron al rey para que lo que había sido por decreto, por autoridad de gobierno, no se pudiera llevar adelante. Pero Dios es Dios y Él es la única máxima autoridad sobre toda autoridad humana. Él es el que reclama para sí ocupar el primer puesto. Si Él ha librado a su pueblo, los ha conducido nuevamente a este lugar donde deben de adorar a Dios sobre todas las cosas, dar a Dios de lo primero,
tanto de sus recursos como de su atención, que sea exaltado, no de labios solamente, pero de corazón, Él exige recibir lo que siempre ha querido. Y no hay fuerza humana, no hay razón o excusa presentada que valga para apartarse uno de ese objetivo, de ese mandato, de esa responsabilidad. ¿Llevaban cuánto tiempo diciendo que no era tiempo? ¿Cuánto tiempo llevaba este pueblo cruzado de brazos, esperando ¿qué? ¿Que todos los enemigos se pusieran de su lado? ¿Que todos los enemigos que no temían a Dios, que no querían honrar a Dios, de un día para otro se convirtieran y todos fueran también pueblo que alabara a Dios? Llevaban 16 años. Desde ese comienzo, bueno, con entusiasmo, con gratitud, con alabanza delante de Dios y de las naciones, de los pueblos, a este escenario que hallamos en Ageo capítulo 1, verso 12 en adelante. La necesidad de infundir en ellos conciencia, aliento, compromiso, cumplimiento de lo que había sido desde el principio la voluntad de Dios comunicada, claramente obrada a favor de ellos a través del rey de la nación que los libró de la esclavitud para que volvieran a sus casas y allá edificaran en el cumplimiento de las promesas de Dios. Pero habían quedado atemorizados por lo que las naciones a su alrededor, enemigos, habían interpuesto y quizá entonces se habían acomodado, aprovechando la excusa, el pretexto de la dificultad, de la oposición, de lo conveniente, de lo práctico, en fin, para no ocuparse diligentemente de la tarea que Dios les había entregado. Que Dios en todo su soberano poder, en su voluntad, en su misericordia, había abierto como camino aplanado delante de ellos para que hicieran, por decreto mismo del gobierno. Pero como hallamos oposición, porque tuvimos algún malentendido con el vecino, porque no es tan conveniente ocuparnos en lo que llama la atención a nosotros, vamos a ocuparnos en lo que nos sirve a nosotros primeramente. Se ocupaban de sus casas, de sus trabajos, se ocupaban individualmente, antes que en lo que colectivamente debía de ocuparlos como nación santa, apartados para el servicio a Dios y apartados para caminar delante de las demás naciones de tal manera que ante ellos diera testimonio de quién es Dios y a quién servían o debían de estar sirviendo. ¿Pretextos tenemos nosotros? ¿Cómo está nuestra vida? Hallamos quizás que del mucho trabajo también poco nos queda. De mucho esfuerzo, más angustia es la que aumenta. ¿Qué hallamos en nuestra vida? A la luz de lo que también el pueblo de Israel padecía, vivía, que igual nos lleva a pensar que quizá nuestra atención y nuestro compromiso, nuestra inclinación de corazón no es a lo primero. Nuestro deleite, nuestra satisfacción no está en lo que Dios ha provisto y sobre todas las cosas
no está en el servirle. Tener como propósito en nuestra vida el rendirle a Él tributo y gloria. Y delante de los hombres a Él dar toda gloria. Orientar la mirada de los que buscan hacernos mal. Los que buscan estorbar la obediencia a Dios. Que sean ellos resistidos en toda santidad y en temor de Dios, para que Dios sea exaltado a pesar de los más pulidos, más pensados, mal pensados, pero bien pensados a la vez, estrategias de los hombres que buscan callar la voz de los que proclaman el nombre del Señor. ¿Qué pretextos tendremos nosotros aún en esta semana ya transcurrida por no haber hecho lo que era primordial en nuestra vida? De no haber buscado a aquel que nos ha dicho de sí mismo que es Él el pan de vida, que es Él el agua, que satisface la sed, satisface el alma, la sed de nuestra alma, satisface al ser humano, creado a su imagen y semejanza, lo satisface de tal manera que haya no solo el cumplido de haber sido creado, el cumplido de haber sido preservado de una muerte merecida, de haber sido salvo del pecado, para que sea redimido por la sangre de Cristo y para su servicio. Que no nos hayamos ocupado de lo que en verdad a Él le rinde todo tributo y nos ocupa en lo que Dios ha querido que nos ocupemos, y es resistir el mal en el día malo, resistir lo que nos engaña y nos corrompe, nos enfría y nos postra delante de los ídolos. Nos postra en idolatría a servir dioses falsos, a buscar satisfacción, plenitud de vida, no en el agua, no en el pan de vida, no en el camino, no en quien es la vida misma y da la vida, en verdad, no solo presente, sino por la eternidad, sino que buscamos su bendición a través de nuestras propias maquinaciones, nuestros propios propósitos y caminos. Nuestra cultura crea en nosotros una gran sed, gran hambre. El propósito de la cultura es causar en nosotros ingratitud, insatisfacción o disatisfacción. El que estemos siempre buscando llenar un vacío, muchas veces imaginado, creado, fabricado. Nos vendieron la necesidad para luego vendernos lo que dicen nos va a satisfacer y solucionar. Pero qué angustia en todo eso, ¿no es verdad? Qué angustia para el que busca paz, paz duradera, paz en verdad, paz en el espíritu, en lo profundo de su ser. Este pueblo llevaba 16 años distraídos, no desperdiciados, humanamente hablando. Tenían bonitas casas, habían podido tener rendimiento en sus trabajos, tenían bienes, pero no disfrutaban de ellos. Tenían alguna libertad, pero en la realidad eran esclavos.
libertad, pero solo para afanarse, día tras día, por lo que nos satisface. Les faltaba a Dios. Les faltaba haber puesto primero a Dios. Les faltaba haber hallado en Dios todo lo necesario. Les había faltado descansar en la dependencia de aquel que todo lo proveía y lo habría de proveer a favor de su pueblo escogido. Les faltó entender que lo que tenían era lo necesario, con lo cual dar testimonio, cumplir con su propósito delante de los hombres. Sí, habían oposiciones, había resistencia, habían enemigos a su alrededor que entendían bien, tal vez más que ellos mismos, que era el asunto más importante ahí. No era el templo, no era un edificio, no era la edificación que ahí querían construir, era lo que representaba. Era lo que los uniría. Era en verdad el espíritu, más que la apariencia. Era la fuerza ahí representado que tenían que aplastar. Tenían que evitar a toda cuesta que pudiera salir adelante y tener o alcanzar su propósito. Que este pueblo no se uniera bajo la ordenanza de Dios en el cumplimiento de la voluntad de Dios para el propósito por lo cual Dios los había escogido. Que este pueblo cada día más y más estuviera sumida en el individualismo, en el materialismo, en ser como las demás naciones, así como habían querido y por lo cual habían caído bajo el castigo y la disciplina, la amonestación de Dios en el principio, que volvieran allá. Este pueblo necesitaba entender que la obediencia a Dios es espiritual. La obediencia a Dios requiere que seamos nosotros, primero, consagrados a Él de espíritu. Consagrados a Él no con los recursos, no con un modo de vivir como nación o como pueblo, aparte de la santidad. Necesitaba entender que en verdad lo que Dios había provisto para ellos a través del profeta Ageo, el llamado de atención nuevamente, apuntaba a la dureza de su corazón, apuntaba al peligro que tenemos también todos los días, de que aunque Dios ha hablado, Dios ha dicho, Dios al pueblo de Israel había sumido bajo esclavitud, bajo cautiverio, para llamarle la atención, para corregirlos, para humillarlos. Vivían como si nada de eso había pasado, como que no habían aprovechado. Dios habló con mano fuerte, prometió, avisó de antemano el cautiverio y así cumplió, aplicó el castigo. Pero hoy leemos nuevamente que el profeta ha sido enviado. Y a través de estos 2 capítulos, 4 veces Dios les habla otra vez y les llama la atención a estos duros de cerviz y a nosotros, porque nos aplica la palabra de Dios a cada uno también. 7 días más nos ha concedido Dios de vida sobre esta tierra. Y haciendo
una evaluación, deteniéndonos a meditar en su palabra, reflexionando y siendo examinados por su voz de autoridad. Dudo que hoy seamos exonerados. Dudo que esta tarde los que estamos aquí sentados podamos decir, libre de culpa. He prestado atención, he respondido en obediencia. Dios habló y en mi corazón se manifestó el temor de Dios. Y pronto acudí, pronto respondí, pronto di testimonio de que no soy yo. No es mi voluntad la que se hace. No es, sino como Dios ha querido que yo crea. Que primero debe ser la voluntad de Dios la que se haga. Tenemos también todo excepto Dios. Podemos decir que tuvimos buena semana, excepto en la comunión con Dios. Ay, pero qué gloria, qué maravilla, qué abundancia en la paciencia de Dios, ¿no es verdad? ¿Será que por eso nos recostamos creyendo que comenzando esta nueva semana vamos a poner en orden las cosas? ¿Será que abusamos más bien de la paciencia de Dios? ¿Tomamos la paciencia de Dios, su bondad, como licencia para servirnos a nosotros? Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, todo el resto del pueblo oyó la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Oyó y ¿qué? Temió. Oyó y temió. No les bastaba con conocer. Era necesario que este pueblo obedeciera, respondiera. Y la primera actitud, la primera indicación de que vamos a cambiar de rumbo, va a cambiar de camino, va a haber una salida de esa rutina esclavizante en la que nos encontramos, es que haya ante la palabra de Dios, la voz de autoridad, haya una actitud, una respuesta de temor a Él. No de indiferencia, no de acomodo, no de aprovechar y abuso de su paciencia, de que mañana es otro día. Vamos a ver en esta semana si acaso inclinamos el oído y en verdad el corazón delante de Él se postra. Vamos a ver si no se presenta otra oportunidad, otra presión, otra tentación, otro camino, otra cosa atractiva. Vamos a ver. ¿Pensaremos y actuaremos igual que Israel? Primero lo mío. Todavía no es tiempo de hacer lo del Señor. ¿Cuál será nuestra actitud ante su palabra ahora mismo, esta tarde, con su palabra en nuestra mano? La atención puesta en esta página. ¿Meditamos? ¿Estamos distraídos? ¿Queremos estar aquí bajo un llamado de atención de Dios en su palabra o queremos que se cumpla la hora y podamos salir a lo otro, a nuestro horario, a nuestra semana?
Quisiéramos en verdad deleitarnos en el tiempo que Dios ha apartado para que delante de su palabra, de su voz, entendamos lo que es la comunión con Él y estar satisfechos con quien Él es y ha querido ser para nosotros. Temió el pueblo delante de Jehová. Y dice el versículo 13, que Ageo habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Hablaba como mensajero de Dios y el pueblo reconocía que no era Ageo, era Dios el que hablaba por medio de él. Era un mensajero que Dios enviaba a llamarle la atención a pesar de todo el cautiverio por el que habían pasado, a pesar de todo el olvido que ya manifestaban nuevamente respecto al orden de las cosas, a la gran necesidad que tenían espiritualmente en su diario vivir delante de Dios. Y entendieron que era Dios el que en su gracia, en su paciencia, nuevamente les hablaba, los amonestaba, y no era para decirles, de vuelta al cautiverio, se van mañana. No era para aplicar nuevamente ese mismo castigo, con esa misma duración. Era para recordarles suavemente, por esa palabra no nueva, pero la palabra fiel y verdadera de Dios, para recordarles cuál era el camino al que debían de estar comprometidos. Pasara lo que pasara, hubiese la oposición que se presentara, hubiesen las oportunidades por delante, atractivas, por supuesto, llamativas en su momento, pero ante todas las cosas, Dios no solo les comunica que Él es Dios, y es a Él, y solamente a Él que se debe de servir. Él será el único servido en ese primer lugar que le corresponde, sino que Él, siendo Dios del universo, a los que se da a conocer para que entiendan su lugar debido, que es en servicio, en sumisión, en sacrificio a Él, lo conozcan como bueno, no el tirano, sino el que acompaña y está con ellos y los lleva de la mano. Cuando se apartan del camino, los llama de vuelta, les recuerda de la ordenanza, les muestra nuevamente lo que ha de infundir en ellos aliento, esperanza, que ante los enemigos, la oposición, las distracciones continuas, constantes, Él es soberano, Él es suficiente, Él es celoso. Y Él llamará repetidamente a los que Él ama a que vuelvan a Él, se aparten de la idolatría, que vuelvan, no a estar bajo una mano que destruye, que oprime, que vuelvan a estar con quien, siendo el Dios del universo, los acompaña. Muchas veces vamos a algún lugar quizá desconocido. Llamamos al amigo, al pariente, decimos, me acompaña. Ese pariente, ese amigo, nada tiene que ver
con el propósito, con el caso. Ningún aporte podrá hacer para poder adelantar, poder ayudarle en la tarea que tiene por allá. ¿Pero por qué? Lo llama y le pide que lo acompañe. Porque en esa presencia hay gran provecho. El estar acompañado de quien está de su lado, aunque nada puede hacer o tendrá para aportar en el caso. Con solo estar a su lado, le infunde aliento. Con estar a su lado, aquella persona que velará por su bien, para animarlo ante una desesperanza, una desilusión, una inquietud, nerviosismo, estará la persona que velará incondicionalmente por lo que usted necesita. Pues en el caso de Dios, la condición que Él pone es que Él tenga el primer lugar. Y de lo demás, usted no tiene de qué preocuparse. Busca primero el reino de Dios, su justicia, lo demás. Pero que poco lo creemos, que poco confiamos en eso, que poco damos testimonio, ¿no es verdad? Para que antes de salir corriendo, buscando, afanándonos, preocupándonos, busquemos de Dios y estemos quietos, escuchemos su voz y confiemos, porque Él quiere estar con nosotros. Él promete estar a nuestro lado. ¿Podrá irnos mal? ¿Nos faltará algo? Si en verdad Él es quien decimos ser, el Señor del universo. Somos honestos, diremos que nos falta fe. No una fe que nace dentro de mí, que de alguna manera yo puedo avivar, fortalecer por mi propio razonamiento. Es la fe que viene por el conocimiento de aquel que me habla, de aquel que me promete, de aquel que me acompaña, de aquel que cumple siempre su voluntad, su promesa, que no cambia, es el mismo, ayer, hoy, para siempre. Creemos en Él, confiamos en Él, estamos respondiendo en obediencia a aquel que cumple, que no falla, que no engaña, que no miente. Aquel que reclama para sí su propia gloria, toda la honra, y suple de sus riquezas en gloria todo cuanto necesite para calmar, para satisfacer, para alegrar su alma, más que esta vida terrenal y pasajera. Atiende a su alma. Atiende lo que el hombre, lo que la institución, lo que un pasatiempo, lo que cualquier cosa en este mundo no podrá atender, no podrá suplir y satisfacer. Atiende al alma, para que en verdad cuando hable Dios, oigamos una voz de autoridad y una voz de compasión, de atención a nuestra necesidad espiritual profunda. Es ahí donde Dios obra, dice el verso 14. Jehová despertó.
el Espíritu. ¿No dice que cayó la boca de los enemigos? ¿No dice que se apagaron los juicios en contra? Las maquinaciones de los que ni dormían de noche pensando cómo estorbar el avance del pueblo de Dios. No, las pruebas siguieron, las dificultades ahí estaban, amanecieron, todo igual, excepto un cambio interior, un cambio de actitud, un cambio por el Espíritu, en el espíritu de ellos. Un cambio en los líderes, en el gobernador de Judá, en Josué, y dice que en el resto del pueblo. ¿Con qué resultado? Vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, aquel desconocido, inalcanzable, remoto, tirano, no, su Dios. Entre todos los dioses, ante los dioses paganos, Él, el único, el verdadero, que se da a conocer de manera personal, acompañando a los que Él ha escogido, acompañando de tal manera que lo sientan cerca y digan de Él que es de ellos. Hay relación, hay comunión. En la obediencia delante de Dios entendemos que no es por rito, por tradición, por obligación. Ha sido en la obediencia manifestada la obra de Dios, despertando el Espíritu para que respondan en comunión con Dios. Comunión íntima, comunión que en verdad alienta, fortalece, infunde de aliento ante el hombre que se oponga, infunde de aliento para que se pongan manos a la obra a hacer lo que Dios había mandado. Diga lo que diga, el que tiene poder, autoridad, malicia, y se oponga, vamos a hacer lo que Dios nos mandó a hacer, lo que dejamos de hacer ya 16 años atrás, lo que en verdad está atrasado en cumplimiento, pero lo que Dios todavía quiere que hagamos. Y que ha querido en su bondad y en su paciencia recordarnos como que es nuestra prioridad. Porque si algo somos pueblo de Dios. Si algo debemos de hacer y en qué ocuparnos, ha de ser en darlo a conocer. Oponiéndonos a todos los que quieran, con ejércitos humanos, creer poderse oponer a aquel que se da a conocer a sí mismo a los suyos como el Dios de los ejércitos, Jehová de todos los ejércitos, el que manda, pone los reyes, los quita, es el que permite que los enemigos de Él sometan a Israel bajo cautiverio, pero es también el que trae de enemigos a enfrentarse a sus enemigos para que sean librados los suyos en el día ya cumplido de su castigo. No es la primera vez que Dios así ha obrado, valiéndose de sus enemigos para disciplinar a sus hijos y valiéndose de sus enemigos para destruir a sus enemigos. Pero siempre siendo Él el exaltado, el que a la palabra anunciada da pleno cumplimiento y trae a su pueblo la enseñanza, no nueva, pero la enseñanza
Sí, fresca en el sentido de que nuevamente lo piensen, nuevamente lo escuchen, nuevamente lo entiendan, nuevamente lo apliquen, nuevamente lo vivan, de que Él es Dios y no hay otro. Él es Dios fiel. Él es Dios misericordioso. Él es Dios y tiene un pueblo al que quiere darse a conocer de esa manera personal, diaria, y que quiere que viva delante de Él en esa comunión estrecha, plena, que satisface. ¿Oímos la voz de Dios esta tarde? Tomaremos la oportunidad que Dios nos da desde el principio de la creación, nos ha anunciado de que este día sea un día en el cual nos ocupemos de su reino, meditemos en Él, busquemos en verdad en la comunión al que nos invita por los méritos que Él ha provisto, entrar en una comunión estrecha, plena, satisfactoria, segura, firme, influyente, no solo en nuestra vida, pero en los que nos rodean. Buscaremos poner en orden, en verdad, no por nuestra fuerza, sino pidiendo a aquel que nosotros infunde, en nosotros ha de obrar para despertarnos, despertar el espíritu, obrar en nosotros, no de manera material, pero en la manera espiritual, para que seamos unidos con Él y veamos más claramente su gloria. Viendo nuestra insuficiencia, viendo nuestra necesidad e incapacidad, viendo nuestra infidelidad, nuestra idolatría, viéndonos como en verdad somos a la luz de su palabra, pero no destruidos por su gracia. Merecedores, sí, de la muerte misma, pero oyendo una voz, oyendo de su palabra, que aquel que es santo, que es celoso, que nos llama la atención, que nos corrige en su instrucción, quiere estar con nosotros. Nos lo dice al que responde en obediencia: yo estoy con vosotros. No os hará falta. Buscad primeramente mi reino. ¿Oímos su voz esta tarde? Cuando oímos esa voz, es una voz al que tememos en reverencia, en obediencia, reconociendo su autoridad, como también su poder para obrar en mí el cambio necesario. No me propongo yo ser mejor. Entiendo que no puedo, que nada soy. Delante de Él debo de estar postrado, clamando, implorando que su obra espiritual se haga por el Espíritu, en mi espíritu, y me cambie, me transforme, me encamine, para librarme de la esclavitud del pecado. Soy hijo de Dios, he sido librado de la condenación, pero soy ser humano, todavía en mí hay pecado, y todavía en mí hay mucho de que debo ser limpiado, y no podrá ser en mis fuerzas, tendrá que ser porque Él, a través de su palabra, me hable, y al hablar, esa voz sea para mí autoridad, y su autoridad en mí infunda temor santo,
El temor de querer ser como Él y de entender que no lo puedo ser si Él no obra en mí. Y de clamar pidiendo que tenga misericordia para que me despierte. Donde ando presentando excusas, ando acomodando al enemigo, ando pensando, enfocado, distraído en lo que no satisface, no aprovecha, no extiende su reino. Que haya el temor santo en mí para que entendiendo yo no solo esté asombrado de quién Él es, pero de que Él quiera obrar en mí y de que Él, obrando en mí, me pueda en verdad hacer nueva criatura. Buscamos de Él. Porque queremos estar en su presencia y porque Él esté conmigo, no por lo que Él me dé o me prospere en esta vida, tanto como por estar con Él, en su presencia, que Él esté conmigo en verdad, en espíritu. ¿Quién me apartará de Él? Si esa es la comunión que yo tengo, que Él me ha concedido, que Él en mí haya obrado, ¿qué me podrá apartar de quien es eterno? En su palabra de autoridad habla, promete y cumple al pie de la letra. Yo estoy contigo. Qué gran consuelo. Decía un comentarista, que es como un ingrediente misterioso en una receta. Porque esas palabras, estoy contigo, si entendemos, conocemos quién los dijo, nos debería infundir un pavor. Pero esas palabras, estoy contigo, antes o en vez de ponernos a una distancia, de ponernos muy lejos, de lanzarnos a un olvido de aquel que es soberano, más bien nos traen a una comunión estrecha, íntima, satisfactoria, consolante, como quien al hacer una galleta de chocolate, en verdad le ha puesto el chocolate. Galleta de chocolate sin chocolate no satisface. Pero quien dice, estaré contigo, es aquel que todo lo gobierna, que todo reclama para sí. Y para los que están sometidos en obediencia a Él, desean agradarle, les ha provisto todo cuanto necesiten, el consuelo, para el consuelo de su alma. Así fue que Él consolaba a sus discípulos, Jesús consolaba a sus discípulos, ¿no es verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Y qué más buscamos? ¿O qué buscamos antes, primeramente, más que eso? ¿Qué nos distrae? ¿Qué nos engaña? ¿Qué se presenta en nuestra vida como idolatría? El Señor
tiene misericordia de quienes su voz oyen. Ha hablado. Su palabra nuevamente nos ha recordado. Si ante su palabra igualmente tenemos que decir nosotros hoy que nos hemos distraído, nos hemos apartado, bueno, aunque hayan sido 16 años o cuántos años de su vida ya van, ignorando, resistiendo, aplazando a Dios. Hoy es día para el arrepentimiento. La voz de Dios habla. ¿Escucha usted? Escuche la voz de Dios. Ha preservado su palabra. Si no la tiene en su mano esta tarde, ahí comienza. Ahí comienza el despertar de su conciencia. Se tapa usted los oídos, no lee la palabra de Dios, ni siquiera la abre, no la pone en su mano, para tener pretexto, para tener excusa, que como yo no leí, no me dijeron, no estudié, no me lo explicaron, tan aburrido, tan dispendioso, tanto tiempo ocupa. No me entretiene. Mis amigos no lo creen de provecho. ¿Qué será el pretexto que usted presenta? ¿Cuál será la mentira que usted ha creído? Para ni siquiera tomar en su mano la palabra de vida que Dios ha preservado y por la cual Él dice que será conocido, se dará a conocer, hablará no a sus oídos, sino a su alma. Este no es un libro cualquiera, no son palabras que ocupan tiempo, en balde. Es la palabra de autoridad del Dios soberano, que así como creó todo con la palabra de su boca, llamará a juicio y someterá a juicio a todo ser humano, vivos y muertos, que resucitarán en ese día final y comparecerán delante de Él, y ya sin excusa, no tendrán pretexto, porque la palabra de Dios que usted no quiso tomar en la mano, que usted no quiso abrir y leer, que usted no quiso escuchar, es la palabra que ya lo ha o la ha condenado por su incredulidad. Es la palabra de autoridad. Y hoy Dios ha provisto de este tiempo, de este día, ha provisto en todo el horario que tenemos para nuestra necesidad, nos ha provisto lo espiritual. Seremos despertados espiritualmente. Despertaremos hoy, habrá un nuevo nacimiento, habrá conciencia delante de Dios de que soy un ser creado con espíritu, que no vive solo del pan diario, pero vivirá si en verdad recibe de la palabra que procede de la boca de aquel enviado de Dios mismo para nuestra salvación, para nuestra redención, para nuestra reconciliación con Él. Oiremos, temeremos lo que esa palabra nos dice respecto a nuestra condición, acudiremos a aquel que tiene misericordia y debiendo en verdad en su justicia habernos destruido el momento que pecamos, el primer momento, la primera vez que le desobedecimos,
Sin embargo, ha hablado y a través de sus palabras nos ha presentado al camino de salvación, que es su propio Hijo Jesucristo, y nos ha llamado al arrepentimiento y nos llama para que vengamos a ser de su familia y para que estemos en su presencia con todo gozo, plenitud de gozo, para que estemos satisfechos en el Espíritu, moremos, tengamos comunión con Él y sepamos sin lugar a dudas que Él está con nosotros. Yo estoy con vosotros. Eso lo dice a quienes son los suyos, a quienes son hijos, a los que lo han conocido en espíritu y en verdad, a los que en verdad se apartan, se arrepienten del pecado, de esa ignorancia, de esa vanidad, de esa esclavitud, al razonamiento propio y humano, que se aparta de la presión social, de las filosofías huecas, de quienes dicen todavía, hoy en día, a pesar de nuestra supuesta inteligencia, que no hay Dios. Más bien la ciencia, el mucho estudio, ha hecho más orgulloso, más vanidoso al ser humano. Dice Romanos claramente que conociendo a Dios, no lo reconocieron ni le dieron las gracias, se envanecieron más bien. Bueno, no vamos muy lejos. Con solo no abrir la palabra de Dios y no escuchar lo que ahí Él nos dice, con no meditar en lo que ahí nos ha preservado, ya estamos diciendo igualmente en nuestra vanidad que yo no lo necesito, que eso no es para hoy en día, eso no se aplica a lo que yo necesito. La vanidad de nuestra vida nos conduce a incredulidad. Y por la incredulidad, dice su palabra, ya estamos condenados. Ya. ¿Qué mejor sería? Y será. Si el que hoy a Él resiste, a Él lo ignora, contra Él se rebela, a Él lo aplaza, cuánto mejor será si atiende a su voz de misericordia y en vez de oír esa palabra de condena, puede llegar a oír que Él le dice: estoy contigo. Estoy contigo. Y hasta el fin del mundo. Y para siempre, eternamente, estarás conmigo. Como le dijo al que fue clavado también en la cruz a su lado. Estarás conmigo en gloria. Ciertamente no fue por lo que él había hecho, ¿no es verdad? Ningún mérito hubo en ese criminal para que recibiera tan gran beneficio, sino que fue porque Dios en su gracia despertó su espíritu. Y Él lo despertó para reconocer y confesar al que a su lado estaba clavado, el que Dios había enviado para ser el único mediador entre el pecador y su Creador.
y para que fuera perdonado por la palabra de Dios, perdonado por la misericordia de Dios. Qué gran, asombrosa obra en verdad es la obra que Dios hace cuando obra en el Espíritu y cuando venimos a ser espirituales en su servicio. Oremos. Padre, pedimos que tu palabra en nosotros penetre y conduzca a cada uno. Seamos hijos tuyos todavía gentiles, sumidos en la vanidad y en la idolatría. Que sea tu palabra la que nos humille ante ti, haga resplandecer tu luz y veamos tus maravillas. Podamos venir a comunión plena, estrecha contigo y deleitarnos en tu presencia. Pedimos, Padre, que seas tú engrandecido. Te lo pedimos no solo para nuestro entorno inmediato, nuestras familias, nuestra sociedad, en la comunidad en la que vivimos. Lo pedimos, Señor, a favor de las naciones, en el mundo entero. Pedimos que en verdad tengas misericordia. A través de la predicación de tu palabra, del Evangelio en tu palabra revelada, hay así manifestaciones de tu misericordia, obrando no para destruir a los que son merecedores de tu ira, sino para apartarlos de esa vanidad, de esa ignorancia, para humillarlos y traerlos bajo tu gracia a esa seguridad espiritual, la seguridad de su alma por toda la eternidad. Haz que crezca tu iglesia en número, sí, de los que tú salvas, de los redimidos, de los convertidos, de los que permites que vean tu luz a través de tu palabra, vengan a conocer el camino, la verdad y la vida, a Jesucristo, por quien oramos y por quien agradecemos todo lo que nos ha sido concedido, no para nuestro propio provecho solamente, no solo para nuestra alegría, sino para que con esto seamos luminares donde nos has puesto. Pedimos que seamos instrumentos en tu mano, para tu gloria. Amén. Puestos en pie, entonamos el 416. 416.
Señor les bendiga, les guarde en su voluntad. Amén.